A continuación, proyección empresarial. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Proyección Empresarial, un espacio para el diálogo empresarial en la voz de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Proyección Empresarial. Bienvenidos a Proyección Empresarial. Este es un espacio creado por la Universidad UTE para abordar temas sociales, culturales y empresariales. El día de hoy hablaremos sobre la prevención de riesgos laborales. Para tratar este tema hemos invitado al magíster Antonio Achich, titular de una importante empresa de prevención de riesgos laborales. Bienvenido, magíster, a su programa. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias al programa y estamos gustosos pues de atender todas sus dudas y todo lo que ustedes nos pregunten pues a las órdenes. Listo. ¿Cómo nace, Antonio, esta idea de capacitar e instruir a las personas, a toda una comunidad empresarial en prevención? Nosotros creemos y tenemos la firme convicción de que la capacitación es la base fundamental del criterio de prevención. Es decir, entender cuáles son los riesgos, entender lo que tenemos alrededor para poder decir, listo, ya tengo el problema, ya lo identifiqué, ahora sí, ¿qué hay que hacer para evitar accidentes, para evitar enfermedades profesionales? A nivel de país, ¿cuál es el diagnóstico que usted haría de la cultura de prevención? Lastimosamente, la cultura de prevención es muy bajita. Si tuviésemos que medir del 1 al 100, estamos posiblemente en un 50. Y ¿ya? Tomando en cuenta indicadores internacionales, ¿en qué posición está el Ecuador? Yo creería que en un cuarto puesto. Chile está a la cabeza. ¿Sí? Te comento un pedacito. Dentro de los países que forman la comunidad andina, está Colombia, está Ecuador, está Perú, está Bolivia, ya nosotros nos debemos a la CAN dentro de los procesos de prevención de riesgos como el organismo que dice, bueno, listo, todos los países miembros deben tener un sistema de gestión. ¿Cómo lo hagan? ¿Cuál lo apliquen? Ya depende del país. Y ellos se volvieron más o menos los papás de la parte de legislación en cuanto a prevención de riesgos laborales. Dentro de este proceso, dentro de este criterio legal formal, todos los que hacemos prevención de riesgos laborales, en este caso las empresas que forman parte de Ecuador, dijeron, listo, entonces lo único que tenemos que hacer es tomar esa normativa, hacerla nuestra y cumplir lo que marca la legislación. Teniendo en cuenta que arrancamos desde la Constitución de aquí del país, pasando por las normas internacionales aprobadas por el país, hablo de la CAN, hablo de la OIT, ¿ya? Y por supuesto la legislación nuestra propia, ¿no? La que fue creada precisamente para esto. Y a nivel de comunidad andina, ¿cómo nos vemos en relación a nuestros pares? Yo creo que vamos por ahí, hemos tratado como país de que todo este proceso de la prevención de riesgos laborales tenga un precedente, siente un precedente, no solo en capacitación, sino en el tema formal, que las empresas y los gerentes tengan la conciencia que es importantísimo hacer prevención de riesgos, sobre todo para mejorar su productividad. Hay ocasiones y lamentablemente que lo único que se hace es cumplir. Es que ya dijeron, ya salió esto de la ley, entonces cumplamos lo que dice la ley. Estrictamente eso. Usted mencionó el caso exitoso chileno. Uh-huh. ¿En qué parte despunta Chile y por qué difiere y por qué Ecuador está un poquito atrás? Bueno, Chile es un muy buen referente en prevención de riesgos laborales. Chile ha manejado mucho el tema tema documental legal y en que la gente entienda sobre todo que la prevención es importante. Ellos han sobrevivido a algunos desastres, la naturaleza les ha tomado un examen bastante fuerte y bueno, ellos en base a eso también han aprendido a sobrellevar su cultura en prevención de riesgos laborales. Nosotros todavía nos falta entender que esto es una cultura. Solamente le manejamos a la prevención como hay que hacerlo porque nos obligan.
Todavía nos falta como país decir, listo, no, tenemos que hacer porque la gente tiene que estar bien. A nosotros mismos como trabajadores nos falta muchísimo decir, bueno, listo, o sea, yo soy importante y yo tengo que hacer las cosas bien. Nos saltamos mucho los procedimientos, nos saltamos mucho los procesos y nos basamos desgraciadamente en la frase de 30 años de hecho así y nunca me ha pasado nada. Pero no sabemos que el diablo se nos duerme en un segundo y ahí aparecen los accidentes, ¿no? Del otro enfoque también hay personas que lo toman como esto es una traba documental, es decir, certificarse o tal vez asistir a una capacitación es un documento más, es una traba documental más. Sí. ¿Cómo no caer en esto? Empezando a hacer conciencia por la gerencia. Empezando a hacer conciencia por los dueños de empresa. ¿Por qué razón? Señores dueños de empresa, la capacitación es importantísima. Tener una persona capacitada es tener una persona que sabe lo que va a hacer. Tener una persona que entiende el proceso y que no va a cometer errores, en este caso, de producción. Tener una persona que entiende el proceso productivo y sabe en prevención de riesgos laborales que si puede cometer un error, puede ser el último que cometa en su actividad laboral. Y ahora, ¿cuál sería la diferencia que usted podría esclarecer entre capacitación y certificación? Buena pregunta. El proceso de capacitación como tal es, si bien podemos utilizar la palabra, ¿no?, enseñar al trabajador y hacerle que entienda cuáles son, por ejemplo, y cómo identifica los peligros alrededor, cómo identifica los riesgos que tiene su actividad laboral, cómo identifica los factores de riesgo a los que su puesto de trabajo esté expuesto para poder poner todas las medidas preventivas y evitarse problemas a futuro. Marcando ese paso, el proceso de certificación es otra cosa. El proceso de certificación es el reconocimiento que se le da a una persona que tal vez no terminó su ingeniería, no tiene una maestría, pero ha trabajado muchos años en la empresa y sabe y conoce el tema de prevención de riesgos laborales. Entonces es un reconocimiento que se le hace a esa persona que no terminó sus estudios, pero conoce ya el darle o emitirle una certificación. ¿Qué tan difícil es para una operadora como ustedes de prevención de riesgos llegar a personas que, si bien usted ha dicho, no han culminado una formación normal académica? ¿Cómo hacen para llegar a esas personas? De hecho, no es tan complejo el asunto, ya que esas personas, por ley, debían antes tener una licencia. La licencia eléctrica, la licencia de la construcción, ¿ya? Pero bajo criterio formal legal, dijeron, no, o sea, las licencias ya no van. Ahora aparece el criterio de certificación, que la CETEC es uno de los organismos que propuso y dice, bueno, listo, los que tenían licencia, pues ahora deben tener una certificación que dura 5 años, ¿no? Y a nivel de empresa, ¿qué tan claro tienen este concepto de prevención y seguridad? Bueno, teniendo en cuenta, te cuento un pedacito de la historia. ¿Ya? Como nombre inicial, sí, se manejaba mucho el criterio de, se me fue el nombre, antes de seguridad industrial se llamaba solo control de pérdidas, ¿ya? Porque simplemente se definía que se perdió, se accidentó, puchicas, qué pena, traigamos a una persona y ya, se acabó. Pero luego aparece la seguridad industrial, en donde ya le ponen un poquito más de cuidado al tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que proteger la máquina, hay que poner la malla y todo el asunto. Pero luego dijeron, no, pues seguridad industrial como que suena frío. Y aparece luego el término de seguridad y salud ocupacional, en donde ya la parte de la persona, del ser humano, ya es tomado en cuenta para toma mayor peso, porque bueno, ya, si bien es la industria, si bien es la máquina, pero es la persona la que está ahí, es la persona la que está en problemas. Pero luego, estos últimos años, ya se maneja un tema mucho más grande, que es la prevención de riesgos laborales, para definir el proceso de prevención, prevenir antes que pase, ¿ya? Tomar todas las medidas necesarias para evitar accidentes y enfermedades. Entonces, con eso, la prevención de riesgos laborales usaría la seguridad y salud como una herramienta, por llamarlo así. ¿Y cuáles son las primeras empresas que han dado su paso al apostarle por la prevención de riesgos laborales? Tal vez empezaron las grandes, ahora tal vez ya las pequeñas. Como todo buen proceso, empezaron las grandes porque apareció un criterio legal que les decía, tienen que hacer. O ¿sí? Si superaron una cantidad de empleados en su nómina. Claro, antes se maneja mucho el término de un rango de empresas de 1 a 10, de 10 a 49, de 50 a 100, de 101 en adelante.
Entonces, ahí ya va a definir mucho si es una pequeña empresa, una microempresa, una mediana, una gran empresa, y por supuesto los riesgos dependiendo también el proceso productivo, porque puede ser una empresa de 30 trabajadores, pero tiene alto riesgo porque es una metalurgia, es una siderurgia, es una empresa que puede generar problemas. Entonces aquí vemos la participación de la cartera del Ministerio de Trabajo. Sí, por decirlo así. De hecho, el Ministerio del Trabajo es el organismo rector. Le sigue el Seguro General de Riesgos del Trabajo del IES, que en este caso ellos se encargan estrictamente de los accidentes, las enfermedades ocupacionales, también el proceso de discapacidad. Ellos manejan mucho ese tema ahora. ¿Cómo se ha combinado esta interacción entre el aparato estatal y la empresa? Es decir, ¿cómo son los procesos de, fiscalización? ¿Le dan un seguimiento? ¿Los procesos se van llevando de una manera normal? Dentro de lo que conocemos, el término normal no sé qué tanto, pero por lo menos creemos que el Ministerio de Trabajo sí hace su esfuerzo, ¿no? O sea, el nivel de respuesta. Claro, el nivel de respuesta es interesante, porque al fin y al cabo no tienen, creería yo, tantos técnicos como para, imagínate, estamos hablando de que 60,000 empresas en el país. No sé si el dato es erróneo, pero es de ese rango. Y inspectores, no sé si tendremos 60,000. O sea, no sé si hay 10 inspectores, 15 inspectores. Puedo equivocarme, pero el número de inspectores no es el que te permitiría ir a toditas las empresas del país, que sería un mito, ¿no? Es decir, sí, van a toditas. No, pero ellos tienen su propia programación, generan sus cuadros en este caso, me imagino por sorteo, por riesgo, para ir y visitarles, ¿no? Está en boga el inspector 2.0, que es el que va, analiza, revisa la empresa en la parte ocupacional, revisa la empresa en la parte laboral, va haciendo sus cuestionamientos y claro, en base a eso te dice, mire, usted no ha cumplido esto, tiene un plazo para cumplir y de cierta manera también le ayuda a la empresa para que digan, no, tenemos este error, trabajemos sobre esto. Entonces, ¿ha avanzado el Ecuador en materia de prevención? Sí ha avanzado en materia de prevención. Sí se ha notado el cambio. Incluso antes quien tenía el criterio rector era riesgos del trabajo. Ellos en su tiempo aparecieron con el acuerdo ministerial 333, que era el famoso SART, el Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo, sino que ellos crearon el SART como un sistema de auditoría en donde ya teóricamente te daban las preguntas del examen. Entonces las empresas decían, no, pues si estos van a preguntar, pues trabajemos sobre esto. ¿Ya? Luego apareció ya el Sistema Nacional de Seguridad y Salud, que luego fue derogado. Y riesgos del trabajo ya dejó de marcar ese paso y le dio y pasó todos los criterios legales al Ministerio de Trabajo. ¿Y ustedes como empresa de prevención de riesgos requieren o demandan una ley que los ampare o que les podría direccionar mejor en su proceder? Sí, sería importante. Tenemos entendido que hay una asociación que está precisamente, había presentado un proyecto y está en estudios, ahí en redes está saliendo mucho esa publicidad, que me parece muy interesante porque por fin alguien ya empieza a marcar un paso, decir, oigan, estamos retrasados, algo falta dentro del proceso, algo falta en donde digan, listo, ¿quién tiene que hacerlo? ¿Cómo tienen que hacerlo? ¿Cuáles son los lineamientos? ¿Cuáles son los lineamientos técnicos y técnicos legales específicos para esto? Porque manejamos mucho un generalismo. Sí, manejamos mucho. Todas las empresas tienen que hacer esto, pero algunas no cumplen. Es decir, algunas no tienen la necesidad, perdona. Es decir, se ha manejado de manera genérica. Sí, muy abierta. O utilizando normativas homólogas. Sí, es cierto, porque si no tienes una normativa, puedes utilizar esta. O si no, este artículo no te busca, bueno, búscale que se interpreta de esta manera. Entonces, sí tiene algunos detalles que sí tienen que ser corregidos, ¿no? Sí tienen que ser revisados. Y al momento de estar en la búsqueda de estos enlaces legales, ¿cuál es la dificultad que se les presenta como empresa o que se les ha presentado? Como empresa, dentro del criterio legal, la formalidad. Porque nosotros estamos con legislación y obedeciendo legislación que ya tiene mucho tiempo y que nunca ha sido revisada. Y que, bueno, o sea, ley es ley, al fin y al cabo, está vigente, funciona tal cual. Por ejemplo, el decreto ejecutivo 2393. Yo le llamo la Biblia de los que hacemos prevención de riesgos laborales, porque técnicamente ahí está una muy buena parte de todo este proceso. Pero ese está desde el 86. Entonces, están en proceso, se han venido dando como unos, ¿qué será? Me atrevo a dar un número, unos 5 borradores que van a cambiar, que van a revisarlo, pero no, todavía no hay nada concreto. Entonces,
seguimos manejando el criterio técnico legal de ahí, con, en este caso, cada técnico, cada profesional en el tema le va dando su forma para poder evidenciar gestión, que es lo importante. Y suponemos que ustedes han trabajado con multinacionales o han trabajado para multinacionales, propiamente dicho. ¿Cómo ven ellos este generalismo que se le da? De las empresas con las que nosotros hemos trabajado, sí le regresan a ver al criterio de gestión como que, oigan, pero les falta esto, oigan, Formalidad. pero nosotros, claro, una formalidad, les falta esto de acá. Entonces a nosotros nos ha tocado ajustarnos para cumplir la normativa de aquí y para cumplir la normativa de fuera, porque ellos dicen, no, miren, ustedes tienen que tener esto. Luego dices, no, pero si viene el inspector, no te va a parar bola eso. O sea, sí es un problema. Yo creo que ahí la parte legal sí tiene su traspié. ¿Cuál Entonces, sería sí, su recomendación? No, pues tratar de homologar, generar revisar una ley, crear una documentación específica de prevención de riesgos laborales, no tan genérica. Apuntar a que nosotros como países aquí tenemos gente de fuera, gente muy valiosa, empresas muy valiosas que vienen acá, utilizan nuestros servicios, trabajan con nuestra gente y que ellos nos pueden aportar un montón para poder tener nosotros un documento legal formal que nos pueda guiar de mejor manera, ¿no? Correcto. ¿Y la prevención de riesgos en qué segmentos o qué sectores de la industria, del aparato productivo le ha permitido inmiscuirse? De hecho, la prevención de riesgos entra en absolutamente todos los campos de trabajo. Es transversal. Correcto, toditos. Uno de los mitos que se ha manejado mucho es, por ejemplo, el personal administrativo. Ellos no tienen riesgo porque pasan sentaditos frente a su computador, pasan tecleando y se acabó. Ellos no tienen riesgos. En cambio, quien tiene riesgos es el trabajador de la construcción porque le puede caer algo en la cabeza y todo. Entonces son criterios completamente equivocados. ¿Ya? Claro, ahí se pueden identificar, por ejemplo, tipos de riesgos. Por supuesto. Riesgos ergonómicos. Por supuesto. Tal vez la persona que está de manera administrativa haciendo su actividad no le va a caer un pedazo de hierro de la construcción, pero sí va a tener problemas ergonómicos a futuro. Va a tener problemas de espalda, va a tener problemas visuales, va a tener problemas cervicales. Entonces sí, en realidad es un tema súper amplio. Y cuando hablamos del tema laboral, ¿no? Porque de hecho incluso en el tema no laboral, la parte de prevención de riesgos también es altamente funcional. Por ejemplo, uno de los problemas que ahora se está viviendo es un problema con los celulares, por ejemplo. ¿Ya? Y hay problemas cervicales por uso de celular. ¿Por qué? Porque le ves al joven de 12, 15, 18 años que ya tienen acceso a un aparato de estos, ya les ves de nuestra forma, sí. Y les ves todo el tiempo ahí. Y ya tenemos problemas ergonómicos en manos, ya tenemos problemas en cuello. Entonces, o sea, y desde ahí ya empezamos con los inconvenientes. Entonces, claro, imagínate una persona que está 8 horas sentada frente al computador, frente a la pantalla de visualización, movimientos repetitivos, ya problemas de tendinitis, túnel carpiano, codo de tenista, manguito de los rotadores. Bueno, entre las otras cosas que existen. Entonces, claro, o sea, ¿cómo que el administrativo no tiene problemas? Claro que los tiene, en su propio rango, en su propia línea, claro, pero los tiene. Entonces, ¿se podría intuir que el ecuatoriano debe hacer un diagnóstico y revisar su cultura de prevención de riesgos, de hecho, desde la educación, pero desde niveles educativos? Por supuesto que sí, y desde pequeñitos es más. Lo malo es que nosotros tenemos una cultura de prevención malísima. Mi abuelo, por ejemplo, sin ir más lejos, él para ver si es que un cable tenía electricidad, él se acercaba así, ahí, dice, sí hay corriente. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Entonces, mira, desde ahí empezamos por ahí. Tú has visto las construcciones no necesariamente de empresa, ¿no? Los que hacen sus casitas, los que pintan las casas. Menos formales. Claro, los menos formales. ¿Cómo les ves? Ellos no utilizan arnés, ellos no utilizan esas cosas que se supone que deberían hacerlo. Y bajo criterio formal, así sea una persona que tiene 5 o 6 trabajadores, igual tiene que afiliarles al IES, tiene que dar los criterios de seguridad, pero como no están formados y no tienen todavía usted tiene que hacerlo, no lo han hecho. ¿El sector más obligado o más propenso a adquirir este servicio de prevención o capacitarse es la construcción? Yo diría que todos. Ahorita le dieron formalidad a la construcción por las estadísticas, por el proceso y por el largo riesgo mecánico que tiene, ¿ya? Pero imagínate, los pesqueros no tendrán riesgos, ¿ya? Las personas que trabajan con electricidad, imagínate, ¿de acuerdo? Entonces, sí, o sea, las personas que trabajan con productos químicos, claro, o sea, sí, o sea, la prevención, como te decía, es absolutamente a todo nivel y tiene que manejársela así.
Pero de esta manera no se ha quitado atención a, por ejemplo, pesqueros, como usted dice, obreros, y simplemente por centrarse de que los más propensos son personas que se inmiscuyen en la construcción. Digámosle que se le tomó más atención focal, pero de ahí la atención en la otra, el problema es un poquito ya más formal de los organismos de control. Porque quieraslo o no, todavía nosotros estamos en el, si es que yo no te multo o si no te visito, tú no haces nada. Y es cierto. Lamentablemente es cierto. Muy pocas son las empresas que dicen, no, sí, es verdad, mi gente, mi proceso productivo, hay que tener cuidado, hay que hacer esto. No, más va ya por un lado de empresas que manejan una responsabilidad social corporativa. Correcto. Es correcto. Es correcto. Las otras, como te digo, muy poquísimas tienen esa responsabilidad con la gente y dicen, no, pues o sea, si la persona mete la mano ahí, se cae. Los carpinteros, las carpinterías de barrio, por llamarlo así. Nosotros hemos tenido acercamientos a algunas e incluso hemos tenido respuestas como, no, nosotros no nos dice nada nadie. ¿Ves? Nosotros ya llevamos haciendo mucho tiempo esto y nunca ha pasado nada. El Julanito que se cortó el dedo, pero no pasa nada. Entonces, es uno dice, sí, entonces lamentablemente es eso. Pero te apuesto que si es que desde el Ministerio de Trabajo o ya con un criterio legal formal te dicen, a ver señores, ustedes tienen que hacer esto y les vamos a visitar, les vamos a instruir, les vamos a capacitar, y si ahí no lo hacen, usted corre el riesgo de que, no sé, cierren su trabajo, le multen. Entonces, por ahí ya es una manera de generar presión. Caso contrario, y perdonando la expresión, es mi criterio, Antonio H. lo maneja, ya es un más criterio de, es que si no hay nada que me sancione, no hago. Y eso es un problema serio en la empresa. Eso es un problema súper serio. Pero el Ecuador ventajosamente ha dado pasos positivos hacia una cultura de seguridad. Por supuesto, y eso es lo que tratamos de hacer las empresas operadoras, por ejemplo. Todos los que manejamos el criterio, y por lo menos Capacitación Global, Capaglobe sea Macho Ecuador la línea, nosotros en las capacitaciones manejamos el criterio de conciencia. ¿Ya? Es decir, usted debe estar consciente de que usted es importante. Usted es importante en su casa, usted sabe perfectamente que usted tiene a su familia, tiene a sus hijos, tiene a su mamá, tiene a su papá. ¿Y qué pasaría si usted falta? ¿Qué pasaría si a usted le falta una mano, le falta un brazo? Algo que nosotros manejamos mucho en la capacitación conductual es, oiga, vea, las multas. El ministerio puede poner todas las multas que usted quiera. Ya, yo cojo trabajo, me he pagado la multa y se acabó. Pero ahí viene un problema para nosotros. No hay peor multa que usted no pueda ir a abrazar a sus hijos porque se amputó un brazo. No hay peor multa que usted no pueda salir a caminar con sus pequeñitos, abrazar a su esposa, porque su espalda quedó despedazada luego de un evento. No hay peor multa que usted no pueda hacer todas las cosas que siempre ha querido, porque por no ponerse un arnés, no tener las medidas de protección, se cayó, se golpeó la espalda y se quedó en una cama, parapléjico, solo mirando pasar el mundo frente a usted. Entonces ahí es donde entra el criterio de prevención de riesgos laborales. La prevención la hacemos todos. No solo el gerente, no solo el técnico de seguridad, no solo el gobierno, porque estamos acostumbrados también así. Ellos tienen la culpa y nosotros. ¿Por qué no vemos en nosotros mismos la oportunidad de que somos valiosos, somos importantes? El chiste es ir sano al trabajo y regresar sano a casa. Excelente reflexión, Magíster Achig. Le agradezco por visitarnos en su programa. Conmigo hasta una próxima entrega. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Proyección Empresarial, un espacio para el diálogo empresarial en la voz de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Proyección Empresarial.